Euskadi Fundazioak eta Goierriko txirrindularitza bultzatuz taldeak lankidetza hitzarmena sinatu dute. Honi esker, talde goierritarrak dituen arazo ekonomikoak gaindituko ditu eta aurrera egin ahalko du. Estábamos en una situación económica sobre todo bastante complicada. Teníamos muy buenos patrocinadores, pero con lo que nos estaban aportando no nos llegaba. Entonces ha llegado un punto en el que o cerrábamos o pedíamos ayuda. Pedimos ayuda a la Fundación. Este año también nos habían ayudado cuando habíamos tenido problemas con los vehículos. A cambio de nada, nos prestaron su autocaravana y bueno, al final a ellos les interesaba, a nosotros nos interesaba y va a ser un acuerdo, un convenio de colaboración. Dentro de los estatutos de la Fundación está fomentar el ciclismo y ayudar a que el ciclismo base se siga desarrollando con normalidad y bueno, pues quisimos colaborar con ellos con un convenio de colaboración, no solo económico, ¿no? Bueno, pues también les daremos conocimientos que podemos tener tanto en temas deportivos, ¿no? Con Jorge, logística y en todo lo que sea, ¿no? Fomentar el ciclismo con niños, con niñas y bueno, desde la base, desde escuelas, cadetes, juveniles, hasta el equipo sub-23. Que también está el equipo femenino en marcha. Vamos, va a ser la primera vez que la Fundación Euskadi tenga un equipo de féminas. Denok gure sentitu dugun Euskadi Fundazio bat, tiraka. Tiraka, jende neska gazte eta mutil gazte guzti horiek kirola egin dezaten eta bailaran izugarria da horrelako eguraldiarekin Kaxetaldea edo Atagoiti aldera edo joaten baldin bazera zenbat gure edadeko xar gabiltzan bizikletan. Baina, gaztek nahi baldin baditu horrelako proiektuak ezinbestekoa dira. Eta nik usten dut guztion ardura dela horrelako proiektuak itotzen ez uztea.